En este preciso momento, la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro intenta cimentar la narrativa del fuera Petro mediante la firma encuestadora Inbamer, la más desprestigiada de Colombia. Intentan replicar con propaganda ese mensaje de que el pueblo colombiano se encuentra aburrido y esperando que termine el gobierno del presidente. Si vemos la realidad, yo les voy a hablar de 5 puntos que tienen desesperados a la oposición y cimentando esa narrativa de fuera Petro. Empiezo con el primero. Gustavo Petro, desde su llegada a la presidencia, se determinó que las economías ilícitas que sostenían todos los males de Colombia tenían que ser combatidas por el Estado. Y es por eso que se ha sido efectivo en la lucha contra el narcotráfico, se ha sido efectivo en la lucha contra la minería ilegal, se ha sido efectivo contra la lucha del contrabando. Eso es la principal causa para que la oposición grite fuera Petro. El solo narcotráfico, las incautaciones que hasta la fecha ha reportado el gobierno nacional, representan más de 25 billones que pierden esas economías ilegales. 25 billones. Segundo punto, el gobierno nacional acabó con la corrupción en las instituciones que decomisaban los bienes del narcotráfico y de las economías ilegales para entregar esos bienes hoy a los campesinos. La SAE se había convertido en un fortín de corrupción, donde encontramos que mediante testaferros o corruptos los bienes incautados a las mafias volvían a sus propietarios. Colombia conoció el caso del general Palomino, conoció el caso del senador Manguito, y no nos digamos mentiras, dentro de la red de corrupción del ex senador Mario Castaño fue nombrada la mamá del mismo presidente Duque, con el alias de la madrina. Hasta ese nivel de corrupción se llegó en Colombia, de que inclusive tocase el poder presidencial. A la madrina la señalan los mismos vinculados en la red de corrupción. No es un invento de las personas que apoyamos al gobierno, sino que la justicia tiene que indagar ese caso que inicialmente fue encubierto por el fiscal corrupto Francisco Barbosa. También con el impulso de una reforma agraria integral que reemplace los cultivos ilícitos con productos del campo, golpea directamente a las finanzas del narcotráfico. A la derecha, por muchas décadas, les convenía que el narcotráfico proliferara en Colombia. Convirtieron a Colombia en el primer productor de cocaína con una falsa lucha contra el narcotráfico. Fueron años de muertes en el campo colombiano para que unos pocos narcotraficantes obtuvieran el monopolio de las rentas ilegales. La reforma agraria a la oposición no le gusta por ese simple hecho, porque les quita el insumo de la coca, que es la que prácticamente sostiene sus fortunas. Cuarto, el presidente Gustavo Petro se dio cuenta de la corrupción que tiene el Estado colombiano desde sus instituciones, y es por eso que colocó funcionarios de gobierno que permitiesen al país conocer la forma en que roban Colombia. Y solo esta semana hemos encontrado el robo de los 9.1 billones de los OCAD Paz, el robo de los 12 billones en proyectos de prosperidad social. Señores, hablamos de billones. Nuestro país es un país hermoso, es un país rico, pero tiene ese cáncer llamado corrupción, ese cáncer llamado narcotráfico que cuida a la derecha y que se aferran al poder y que intentan obstaculizar todo lo necesario con tal de que ellos puedan seguir con lo que a ellos los vuelve ricos, con lo que los vuelve millonarios. Señores, es la primera vez que observamos a un presidente de la República meter los dedos en la llaga, en las instituciones. Les recuerdo que cuando el gobierno de Gustavo Petro inició,
lo primero que hizo fue depurar las fuerzas militares. Sacó a esos generales que colindaban con el narcotráfico. Y recordemos, señores, que el narcotráfico ha señalado a generales como Zapatero, a generales como Barrera Gordillo, de participar en esas redes de corrupción. Lo primero que hizo fue, que Gustavo Petro hizo al llegar a la presidencia, fue depurar las instituciones. Y quizá por eso sea que hoy vemos esos grandes logros en el país contra el narcotráfico. Y como quinto punto, yo quiero resaltar el esfuerzo del presidente Gustavo Petro porque los recursos públicos de Colombia se canalicen hacia la sociedad. Y recordemos que la derecha hacía lo contrario. Buscaba banqueros, grandes empresarios que financiaran sus campañas presidenciales para que una vez estén en el poder se pudiesen beneficiar mutuamente, que el empresario tenga a congresistas y políticos que trabajan para sus intereses. Yo les recuerdo que el señor Álvaro Uribe Vélez es uno de los más grandes terratenientes en Colombia. ¿Cómo tuvo su poder? Con muerte. Yo les recuerdo que tras los falsos positivos están las ambiciones de unos latifundistas inhumanos que detrás de las operaciones militares venían paramilitares y detrás de los paramilitares llegaban notarios escriturando las tierras de los campesinos que desplazaban de sus tierras. Esa es la realidad que Colombia tiene que tener en cuenta y entender que en 2026 no podemos volver a lo mismo. No podemos permitir que la derecha nuevamente llegue al poder, porque tengan la seguridad que si la derecha retoma el poder, seguirán las muertes, seguirá el narcotráfico, seguirá el caos en nuestro país. El gobierno del cambio es un hecho que se debe construir. Y recordemos, para los que critican la economía del presidente Gustavo Petro, que una economía se construye durante un tiempo o un periodo de años con el esfuerzo del Estado, con el esfuerzo de empresarios, que no es chasquear los dedos y que la economía cambió. Y recordemos que al no tener mayorías en el Congreso, muchos de los proyectos políticos para reconstruir Colombia son bloqueados por esos mismos zampones que viven de los males que acabo de mencionar. Partidos como el Centro Democrático, como Cambio Radical y otros de la derecha son verdaderas alas políticas de esas mafias. Colombia, sensatez, tenemos que reconstruir nuestra nación.